bienvenido en esta hora al canal de YouTube Tendencia de Nuestro Tiempo, donde el pastor Natividad Ramos Ramos el día de hoy estará presentando el mensaje de la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Y el tema de este mensaje es Reandando los pasos en Gálatas. Con ustedes, nuestro hermano desde la Iglesia El Camino de la Fe en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Vamos a entrar a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. No voy a leer un pasaje específico, pero en realidad me voy a estar refiriendo al capítulo 3, no en un versículo en particular, sino a la idea general que hay en la Escritura. Y de alguna manera lo he titulado Las razones para volver sobre nuestros pasos en los mensajes pasados. Que yo les he dicho, soy muy repetitivo, pero pues eso se lo aprendí a Dios. Esa es la pedagogía divina, el volverlo a decir. Padre eterno, te rogamos que esta reflexión signifique para mis hermanos y para mí. Dios eterno, permite que lo que planteé tenga sentido y razón de ser. Ayúdame, Padre Santo, ayúdame para hacerlo por Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Magnífico. De todas las cosas que yo he estado planteando, posiblemente usted diga, hermano, pero es que eso ya lo oímos. Yo le preguntaría, ¿y ya lo asimiló? ¿Lo entiende bien? Porque esa carta a los Gálatas es una carta de grandes dificultades interpretativas, de mucha dificultad. Y a mí me parece necesario no nomás predicar ideas, sino que las ideas queden bien claras en el entendimiento, que se conviertan en material de trabajo. Es nuestra materia prima la información para poder sacar producto terminado, que es el entendimiento profundo, pleno de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. ¿Vamos bien? Y de las cosas, lo que voy a hacer es hacer lo que los chapulines, brincar de un pasaje a otro. Y uno de los grandes puntos que hemos estado planteando daría la apariencia, porque así inclusive se ha entendido y manejado en muchos casos, como si la ley fuera un problema. Pero yo tengo doble punto de vista. ¿Qué dice Gálatas 2:21? No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Interesante esa declaración. Si el hombre fuera justificado por la ley, no era necesario que Cristo viniera a morir. Lo que implica es que si vino, es porque era la única manera de hacer rescate y justificar al hombre de su pecado.
Pero yo quisiera aclarar esta cuestión de, por un lado, la utilidad de la ley y por el otro lado, la inutilidad de la ley, aunque la ley me reprocharía que yo usara esas palabras. Yo nunca he dicho, diré a la ley, que soy útil para lo que tú estás diciendo. No me llames inútil, pero concédame manejarlo así. ¿De qué sirve la ley que se dio en el Sinaí? ¿De qué sirve? Una de las cosas es que la ley y la fe en Cristo, o la promesa, o la gracia, son compañeras. Y la ley es muy útil en el plan de redención. De tal manera que yo he explicado, y quiero que usted lo vuelva a remoler. Antes de que viniera la ley, el hombre era inconsciente, en el sentido de que no sabía que era pecador, o por lo menos que no era tan pecador. Y si no era tan pecador, hay un dicho de los predicadores que dicen: poco pecador, poco salvador, ¿verdad? Y entonces la ley vino a despertarle conciencia al hombre. Este hombre que decía que no era tan pecador, que no tenía tantos problemas morales, la ley se le presenta y le muestra los mandamientos de Dios. Y cuando le presenta los mandamientos de Dios a ese hombre, este se espanta, porque la ley le mostró que no solamente era pecador, sino muy pecador, pero lo más duro, que tenía entonces un grave problema eterno, que si no arreglaba esa situación, entonces sería castigado eternamente y nunca jamás podría salir de ese castigo. La ley vino a advertirle. El hombre le diría a la ley: pues entonces sálvame. Y la ley, con toda justicia, le diría: es que a mí no me mandó Dios a salvar a nadie. No me mandó a ayudar a nadie, me mandó a demostrarle al hombre su pecado. Y cuando ese hombre se da cuenta de su pecado y las consecuencias que le esperan, él lo primero que intenta es escapar de ese peligro. Entonces, lo primero que ese hombre, con un grado de inteligencia, si usted quiere, porque somos seres inteligentes, diría: yo necesito hacer algo para escapar de ese peligro, porque la ley me está mostrando que soy pecador y que tengo enfrente problema muy grave con Dios, con la justicia divina. Y entonces ese hombre intenta escaparse, librarse de ese futuro tan duro que le espera. Y lo primero que pensaría, según Romanos 7, es esto: yo me voy a poner a guardar la ley de Dios, dice Pablo. Y entonces ese hombre va a intentar guardar la ley de Dios y se dirige a guardar la ley. Sin embargo, cuando intenta guardar la ley, descubre que no puede, que por más que lo intente, hago lo que no quiero. Y entonces yo le pregunto: ¿qué te está sucediendo? ¿Por qué no puedes guardar la ley? Y él diría: es que he descubierto que dentro de mí hay otra ley, que es la ley del pecado, que me tiene cautivo y no me deja. Yo necesito un libertador. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Yo necesito. Y entonces, desesperado, grita en Romanos 7, al final del capítulo: miserable hombre de mí,
¿quién me libertará? ¿Quién va a libertarme de la ley del pecado y de la muerte? ¿Quién? Quiere decir, pero si usted se fija, ese hombre está dando pasos a buscar al que liberta al hombre, empujado por la ley, porque la ley dice, tienes que arreglar este problema o te vas a perder eternamente. Hoy en la predicación evangélica ya no se habla del pecado y del infierno y el castigo, porque eso ya no es, hay que ser muy conciliadores. Este hermano Ramos, al estar predicando así, es, diría Marilyn Ferguson en su libro La conspiración de Acuario, no sabe atar contra, o sea, no sabe manejar opuestos, abrazarlos, hacer de todo una sola cosa para no mortificar a la persona. Y entonces, con eso de no mortificar a la gente, pues mejor no predico el peligro del pecado. Pero usted no puede soslayar ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él grita, miserable hombre de mí, ¿quién me libertará? Busca que alguien le conteste. Y se presenta, según el capítulo 8, lo que se llama la gracia de Dios. Y ella le diría, yo te voy a decir quién te puede libertar de ese problema. Alabado sea Dios. Y le presenta a Jesucristo. Y ese hombre es libertado por Cristo de la ley del pecado que había dentro de él. Y grita emocionado, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y la ley con quien empezó el problema estaría aplaudiendo, diciendo, magnífico, a eso me mandaron a mí, a empujar los hombres a Cristo. Pregunto entonces yo, sí, cómo no. Pregunto entonces, ¿la ley es enemiga de Cristo? ¿Es enemiga de la fe? ¿Es enemiga de la gracia? ¿Están en choque? Están trabajando conjuntamente. Y la ley no se opone a la gracia, porque la ley es santa, justa y buena, dijo Pablo. Y la ley vino de la mano de Dios. Y de Dios no viene la contradicción, como para llegar la ley al mundo y querer pelearle la titularidad a Cristo. Cristo es el titular de la salvación. Gloria a Dios. Entonces, ¿es útil la ley? Ella le diría, ayúdame. Y la ley diría, es que a mí no me mandaron a hacer esto. Entonces el problema no está en la ley. La ley le diría, yo no sé por qué comentan de mí que yo estoy compitiendo con la gracia de Jesucristo. Yo no estoy haciendo eso. El problema no es la ley. El problema es la interpretación que los hombres les han dado a la ley de Dios. La ley sorprendida diría, es que yo no estoy compitiendo. Yo no vine a pelearle la titularidad al que salva el hombre. Yo vine precisamente para apoyar y hacer que el hombre despierte a su pecado y que al despertar a su pecado busque quien lo salve y no va a quedar otro camino más que Cristo Jesús. Y yo me regresaré contenta, le diré a la ley de Dios. ¿Amén? Pero eso es hablar de la utilidad de la ley. Pero entonces, ¿por qué yo hablo de la inutilidad de la ley también? Como un contraste. Bueno, realmente la ley no aceptaría mi término de que hablara de ella como una cosa inútil. ¿Por qué? Inútil en el sentido de que la ley no justifica al hombre. Y aquellos que estaban intentando dejar la fe de Cristo para irse al judaísmo y a guardar la ley de Dios, la ley diría que locura. Es que yo no vine a hacer ese trabajo.
Por lo tanto, en los términos de justificar al hombre, la ley es inútil, pero esa inutilidad no lo hace la ley, sino la interpretación de los hombres. ¿Vamos bien, hermanos? Sí, magnífico. Yo estoy diciendo, necesitamos aclarar, porque hemos dicho tanta cosa que pareciera que la traigo contra la ley, y que la ley anda en pleito con la gracia o con la salvación, con la promesa de que Dios hizo a Abraham. No. Los que están en problemados son los que interpretan y quieren afirmar que las obras salvan al hombre. Por eso dijimos, el hombre pudo, cuando recibe, o mejor otra pregunta, ¿podrá la ley salvar a alguien? Sí podrá, ¿cómo no? ¿Puede la ley dar vida, producir o dejar paso a la vida eterna? Sí. Dice, por fin, ¿en qué quedamos, hermano? Acuérdese que en el Sinaí Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que hagan esto y vivirán. Es decir, si guardas todos los mandamientos de Dios, por supuesto que tienes acceso a la vida eterna. Pero ese no es el problema. El problema es que ni un solo hombre en la tierra jamás pudo guardar la ley. Por consecuencia, por medio de la ley jamás serían salvos. Solamente por la fe en Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces la ley tiene gran utilidad, porque a eso la mandaron solamente. Ella se defendería diciendo, no me exijan que yo haga lo que a mí no me dijeron que hiciera. A mí me dijeron, ¿qué cosa? Que les demostrara al hombre su pecado, que les hablara del riesgo eterno y los empujara hacia el libertador. Y yo me regreso contenta porque he hecho mi trabajo. Los que dicen acerca de la utilidad y la inutilidad, yo no soy inútil porque no han tratado de hacer lo que no me mandaron a hacer. La inutilidad está aquí en el pensamiento, el entendimiento de los hombres, en la interpretación. Yo espero que esto vaya a ir aclarando. Pero luego tenemos un pasaje, uno de los sermones lo titulé Libertados de la ley por el Hijo. Y allí hay un conflicto de entendimiento, cuando se dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Falso de toda falsedad, pero eso lo dicen los creyentes. La mayor parte de los creyentes interpretan como si la gracia hubiera corrido a la ley, que se fuera. No hay conflicto. La ley y la gracia vienen de la mano de Dios. Son hijas de Dios, no pueden estar en conflicto entre ellas. Espero que esto se vaya asimilando porque no sé cuándo volveré a enseñar sobre esto. Pero yo expliqué lo siguiente. Para hablar de que el Hijo nos hizo libre de la ley. La ley, en términos genéricos, tiene muchas actividades o muchas cosas que hacer. Y una de ellas es la siguiente. El hombre pecó contra Dios y Dios le entregó el expediente del hombre al tribunal de su justicia. Y el tribunal de Dios recogió nuestros expedientes, porque dice, está escrito, y que eran decretos que nos eran contrarios. Está escrito. ¿O no dice que los hombres serán juzgados por lo que está escrito en el libro de su vida? Verdaderamente, o sea, está escrito, está ratificado. Y entonces Dios le entrega al tribunal de su justicia el expediente mío y el suyo. Y entonces la ley procede en una de las muchas actividades que hace la ley.
porque no es lo único que hace la ley, muchas cosas. ¿Qué hizo la ley? Dice Pablo, nos encerró. Nos encerró. ¿Qué es eso de que nos encerró? Es decir, nos metió, dije, en casa de arraigo, que esta es una figura muy conocida en nuestro medio. ¿Dónde lo tienen en la casa de arraigo? ¿Para qué lo tienen allí? Pues está indiciado, pero lo van a llevar para juzgarlo, para sentenciarlo y castigarlo. Y la ley, en un acto de sus muchos actos de la ley de Dios, arraigó a los hombres y los puso en encierro, dijo Pablo. Nos encerró. Dios encerró todo bajo pecado. De tal manera que la ley no permitiría que yo me escapara. Estoy arraigado por la ley. Es una cuestión legal. Y yo explicaba, usted puede decir, pero ¿cómo es eso? Nos tiene nombrados para ser juzgados por pecado y sentenciados y castigados. Pero la ley a primera instancia no hizo eso, la ley de Dios, el tribunal de Dios nos arraigó primero. Esto ya no se salen de aquí. Con la finalidad, por un lado, de que a ver si llegaba la promesa hecha a Abraham de que viniera el Hijo que iba a bendecir a las naciones con el perdón de pecados. Pero mientras estábamos arraigados, a grado tal que si alguien se murió hace 3,000 años o 5,000 años, la muerte no es escape, no es escapatoria. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús dijo que un día los muertos oirían su voz. ¡Levántese! Y los muertos se levantarían para comparecer delante de Él. ¿Qué importa que te hayas muerto hace 5,000 años? La ley te encerró y te guardó precisamente para algo y el tiempo ha llegado. Entonces, la ley nos tenía sujetados. No había manera que nos escapáramos. Si no hubiera venido la fe de Jesucristo a intervenir, que por cierto, el Tribunal de la Justicia Divina no negocia. El Tribunal de la Justicia Divina ejecuta, juzga, sentencia y castiga. De tal manera que Dios quería salvarnos de ese problema. Algunos dicen, pero es que el amor de Dios, y han dicho que hasta el diablo va a ser perdonado porque Dios es amor. No se equivoquen, Dios es amor, pero es justicia. De tal manera que la justicia divina, si Dios hubiera perdonado de manera soberana a los pecadores, hubiera burlado a su propia justicia, porque la justicia exige castigo. Pero Dios, en un acto soberano, en su amor perdona de manera soberana y puede perdonar de manera soberana, pero está pisoteando a la justicia suya, y la justicia dice, yo exijo castigo. Y precisamente ante esa exigencia fue necesario que viniera esa fe que Dios le había prometido a Abraham. En ti, Abraham, serán benditas las naciones de la tierra. No en la ley. En ti, Abraham, serán benditas. En tu simiente serán benditas. Y Cristo es simiente de Abraham, que vino y llegó a tiempo para rescatarnos de ese peligro eterno. Alabado sea Dios. Libres de la ley por el Hijo. ¿Cómo nos libró el Hijo? La ley
El hijo le diría, tienes a mucha gente arraigada. Dijo, los tengo a todos. Nadie se me ha escapado del arraigo. Y los estoy guardando para juzgarlos, sentenciarlos y castigarlos. Y entonces Cristo Jesús se presentaría ante la justicia divina y le diría, yo te voy a hacer el pago por los pecados de todos. Y entonces a mí me sorprendía cuando era un joven predicador, cuando afirmaba que Cristo pagó por el pecado de todos, cuando que hay un principio para los juicios humanos, escrito en el Génesis capítulo 9, donde Dios dijo, el hombre que mate a otro hombre, su vida pagará por la vida de ese hombre. Que si le ponemos título significa vida por vida, muerte por muerte. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden pagar más que por otra vida, porque no tienen manera de dar más. Entonces, ¿cómo es que Cristo Jesús, siendo un hombre y teniendo una vida humana, iba a poder pagar por las millones y millones de pecadores? Muy sencillo. Nosotros no podemos hacer eso porque somos seres humanos limitados y yo solamente puedo pagar por otra vida. Hasta ahí. Sin embargo, y nuestra deuda era infinita, inalcanzable. Es que hay que valorar el perdón que Dios nos ha dado. Entonces, un ser infinito, el Verbo se hace carne y le llaman Jesús en la tierra. Y ese ser infinito se hace finito, se hace hombre, para que con su vida pueda pagar esa deuda infinita. Alabado sea Dios. Y Cristo pagó por todos los hombres en virtud de que Él tiene una vida infinita. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Qué interesante. Y entonces la pregunta es, ¿nos libró de la ley? Ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, alegan algunos. ¿Cuál ley? ¿Acaso la ley de Dios, la ley moral, que son los 10 mandamientos que hace rato leyó nuestra hermana Adriana, ha sido cancelada? ¿Ha desaparecido? Entonces, ¿de cuál ley nos libró? No nos libró de ese acto de arraigo de la ley, no de cumplir la ley. Es decir, la ley había ejecutado un acto único, nos arraigó. Pero eso era una de las acciones de la ley. Y Cristo, al pagar, nos rescató de ese acto de la ley. Y cuando Él pagó por nuestro pecado, le diríamos a la ley, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí? La ley diría, ustedes ya no tienen por qué estar aquí, salgan, porque ya no hay deuda para ustedes. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y somos salvos por creerle a Cristo. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. Entonces, ¿de qué nos libertó? Nos libertó, grábeselo, de un acto específico. Nos libertó de estar arraigados, encerrados por la ley para la justicia. ¿Y para qué nos encerró? ¿Para qué nos encerró? Dijo Pablo. Nos encerró hasta que llegara la fe. Esa fe que sí salva. Dice que previendo la Escritura que Dios iba a salvar a los gentiles por la fe, evangelizó primero a Abraham. Textualmente lo dice. Lo evangelizó. Quiere decir que Abraham conoció el evangelio. Dios se lo explicó. Le dio el proyecto para que lo viera.
proyecto de salvación de millones y millones de gentiles. Y yo estoy aquí predicando y estoy aquí porque soy un gentil redimido por Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Es la ley enemiga de la promesa. Porque ahora estamos hablando de la idea que pareciera que la ley la estamos acusando de usurpar el papel de la promesa. Según el capítulo 3, versículo 8. Y aquí entra la figura, la alegoría de dos muchachos, Ismael e Isaac, donde había un conflicto, que quién era el titular de la promesa. Y entonces Pablo está diciendo en esa alegoría que Ismael tenía conflicto con Isaac, pero que Ismael no era hijo, no recibió la promesa porque Ismael no nació por una promesa, sino por un acuerdo carnal entre Sara y Abraham y Agar. Mientras que Isaac vino a la existencia producto de que Dios había prometido, y entonces se le llama el hijo de la promesa. Sin embargo, ¿qué estaban alegando? ¿Qué es lo que estaban alegando, hermanos? Que a quién le correspondía la herencia, de tal manera que esa figura se utiliza, ese conflicto lo utiliza Pablo para hablar precisamente del conflicto que hay entre la ley y la promesa. De tal manera que Ismael, pero déjenme decirles algo, ni siquiera Ismael ni Isaac estaban alegando nada. Vuelvo a decir lo mismo, los que estaban alegando eran otros, pero la promesa era muy clara. La herencia le pertenece a Isaac. ¿Qué hace Ismael? Pretende despojarlo de esa herencia. Y entonces es allí donde el apóstol Pablo le da aplicación. Y dice a los hermanos de la Galacia, hagan algo como esto. ¿Qué hizo Sara? Sara le dijo a Abraham, el hijo de la sierva, de la esclava, no va a heredar con mi hijo. El pleito era la herencia, pero en sentido figurado es el derecho de la bendición, porque no se estaban jugando bienes materiales, sino además bienes espirituales eternos. La promesa que Dios le dio a Abraham, ¿quién iba a redimir al mundo? Ismael no podía, porque Dios no le había prometido a Ismael nada. A través de Isaac vendría la familia que luego vino y nos dio a Cristo Jesús, porque a ellos sí les había prometido. Entonces estaban peleando sobre la titularidad de la promesa, y Sara toma una decisión, y el apóstol Pablo se las plantea a los de la Galacia y les dice, miren lo que dijo Sara, echa fuera a Ismael, echa fuera al siervo, expúlsalo, porque no va a tomar la herencia de mi hijo. La idea era extraordinaria. Hermanos de la Galacia, hermanos que han sido salvos por Cristo, expulsen a Ismael de su iglesia. Pero Ismael diría, ¿y yo cuándo he andado peleando eso? Entonces todo se ha reducido a problemas de interpretación. En la ley jamás reclama sustituir a la gracia, sustituir a Cristo. Son los hombres los que han hecho esas interpretaciones, los que llegaron a la Antioquía diciendo a los hermanos que ya eran salvos, redimidos,
y que estaban contentísimos con la salvación que tenían, pero llegaron a echar una cubeta de agua fría. Ustedes no pueden ser salvos si no guardan la ley de Moisés. Aunque ustedes hayan cambiado de vida, ustedes no son salvos. Que era una perversidad lo que estaban haciendo estas gentes. Entonces, ¿qué dice Génesis 21:10? Dice la conclusión tan interesante: échala afuera, córrela, porque va a ser, si se queda en casa, va a ser siempre un conflicto eterno. No estoy predicando, estoy haciendo una reflexión de los sermones y aclaraciones. Echa esta sierva. Les está diciendo Pablo: hermanos de la Galacia, no permitan que los judaizantes convivan con la iglesia de Jesucristo. No permitan que Ismael se quede en casa. ¿Qué dijo Sara? Porque el hijo de esta sierva no va a tomar la herencia que le pertenece a mi hijo. Que luego viene con otra figura alegórica, que luego predicaré. Y luego dice, habla de dos mujeres, Agar y Sara. Dice, y las dos representan dos pactos. Una, el pacto del Sinaí, que es la ley que le entregó a Moisés. Que por cierto, el monte de Sinaí se llama Monte Agar, que es la madre de todas esas gentes, Agar. Y allí Dios les dio ese pacto en el monte del Sinaí. Y estaban en pleito estos dos pactos. Los pactos no estaban en pleito, nunca se han peleado. Vuelvo a decir, insisto, nunca piensen que la ley y la gracia tienen disputa alguna. Entonces, ¿quién tiene el problema? Las interpretaciones que se han dado por intereses particulares. Ismael diría, o Agar diría, la herencia le pertenece a mi hijo Ismael, porque esos eran intereses creados, valuados en propiedades, en oro, en plata, en ganado, en todo eso. Pero la promesa era mucho más que eso. La promesa implicaba la salvación del mundo. Y esa redención no iba a venir por medio de Ismael, sino iba a venir por medio de Isaac, que era la descendencia de Abraham. Simiente, dijo Pablo. Simiente en singular, aclarando que no es en plural. Yo lo he dicho. Esa es una aclaración muy buena. ¿Por qué razón? Porque los judíos sostenían que ellos eran los titulares de Dios. Y si alguien quería tener trato con Dios, tenía que venir con ellos, que ellos eran la puerta. Y en una de las fiestas, cuando Jesús fue ejecutado en esa semana, Jesús se puso de pie y dijo, no, señores, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Alabado sea Dios. De esta manera les tiró todo su proyecto, el proyecto del proselitismo, que yo he explicado. ¿Por qué cree que eran las sinagogas? En todas las aldeas del mundo había una sinagoga, prácticamente casi en todas. Porque a través de la sinagoga buscaban a la gente importante de esa región y la capturaban para la fe. Y de esa manera pretendían ir estableciendo un dominio mundial a través de eso. Cuando Cristo hace esa declaración, les cayó como agua fría. Les movió el tapete y dijo, no, señores, es una manera de decir no al proselitismo. Yo soy el Salvador del mundo. Y esa es la experiencia nuestra. Pero a mí me interesa más que todo que ustedes dominen estas ideas. Porque usted puede decirme, no, hombre, yo esa carta a los Gálatas
la sea al revés y al derecho. Pues podrá aprenderse los pasajes de memoria, pero eso no implica que usted conozca el contenido. ¿Es útil la ley? ¿Para qué es útil la ley de Dios? Para concientizar al hombre, decirle, no te confíes, mira, eres pecador, y no poquito, sino mucho. ¿Ese hombre quiso arreglar las cosas? ¿Qué hizo? Intentó guardar la ley de Dios con todo su corazón, sí quería. Porque alguna vez dicen, no, es problema de contener voluntad. No. Se necesita que alguien haga la libertad y quite esas cadenas. ¿Ese hombre pudo guardar la ley de Dios? ¿Y qué hizo entonces ese hombre? Le preguntamos que qué pasaba, que por qué no podía guardar la ley, que lo vimos muy animado. ¿Por qué no podía guardar la ley? Porque descubrió que adentro de él estaba la ley del pecado, que era su amo, y lo obligaba a hacer lo que no quería hacer. Y entonces la ley lo iba empujando. Y ahora entonces, ¿qué sucedió? Aquel hombre gritó: ¿quién podrá librarme? Y la ley que lo iba empujando empezó a aplaudir, conmocionada, emocionada, contenta, diciendo: he cumplido mi trabajo. Y entonces cuando él clamó, la gracia le dice: yo te presento al que sí te puede salvar, al que te puede libertar del pecado. Y lo libertó. ¿Qué dice Romanos 8:1? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, ¿la ley y la gracia son amigas? Nos libró entonces Dios, el Hijo de Dios nos libertó de la ley. Es decir, nos libró de una de las acciones que hace la ley. La ley tiene muchos actos. Entonces el arraigo, para guardar a esos indiciados en el sentido de que fuimos señalados como pecadores y señalados como prospectos de castigo eterno. Sin embargo, ¿por qué no lo hizo? No lo hizo porque llegó el Hijo de Abraham, el que había prometido que nos iba a libertar. Y el Hijo de Abraham, Cristo Jesús, dijo: aquí está el pago de nuestros pecados. Y cuando eso sucedió, ¿qué hizo la ley que nos tenía arraigados? Nos dijo: salgan, ustedes no tienen por qué estar aquí. Y entonces salgo diciendo: ya no tengo que guardar la ley de Dios. Es que nos libró del arraigo, de la ley del arraigo, pero no nos libró ni se eximió de guardar la ley de Dios, porque son mandamientos eternos. El sábado es una aclaración que yo les he hecho en alguna ocasión, porque luego me dicen: ¿por qué 9 sí y 1 no? Porque eso se maneja de otro punto de vista. Brevemente se los puedo contar. En el principio, cuando Dios creó este mundo, el día sábado lo santificó, lo guardó para que los hombres vinieran a él el día sábado, y se lo dio a la raza humana. ¿A quiénes? A toda la raza humana. Pues no había más que gentiles. Todavía no había los hijos de Abraham, puros gentiles. Ahí está, gentiles. Le diría a Adán: aquí está el sábado para que se presenten delante de mí. Por eso se presentó Caín y Abel. Quiere decir que había instrucciones dónde debían de presentarse y cuándo y con qué. Pero con el tiempo, la raza humana no quiso tener a Dios en su noticia. Lo sacaron de sus pueblos, de su idea, de su creer. Dice que no quisieron tener a Dios en su noticia. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Venga para acá mi sábado. Usted me va a decir: ¿dónde dice eso? ¿No les he dicho que hay cosas que son implícitas y otras unas son explícitas y otras implícitas? Una la Biblia los dice abiertamente y otra se deduce. Pues sencillamente le dijo a Israel: aquí te tienes el sábado, te lo dejo. Y si lo tenía es porque lo había recogido. La raza humana no estaba obligada, porque Dios nos dio cláusula de exclusión. No quisimos nada con él.
Él tampoco quiso nada con nosotros, con su legítimo derecho. Y desde esa época hasta Abraham, Dios no había vuelto a hablar con el hombre. Nos había dejado en cero, en nada. Cuando viene la existencia de Israel, Dios le dice a Israel: Israel, mira, te entrego mi sábado. Es pacto entre tú y yo, señal entre tú y yo. ¿Y quién es tú y quién es yo? Pues tú es Israel y yo es Dios. ¿Por qué me voy a meter a una fiesta que no me han invitado? Entonces, dos cosas son exclusivas del pueblo judío, que son la circuncisión y que son el sábado. Entonces, el sábado se entiende de un punto de vista histórico. Y ahí es donde están atrapados otra vez con las cosas. Digo, porque si todos tienen que guardar el sábado, ¿dónde está la distinción? Miren, un ejemplo muy simple. Si ustedes van a una reunión y dicen: miren, los invitados tienen que llevar este tipo de ropa que es significativa de que están invitados. Pero resulta que no nomás ellos, sino medio mundo se viste igual. ¿Dónde está la distinción? Si algo es señal, es porque se distingue de lo demás. Y si el mundo entero le entregaron el sábado, ¿en qué es distinción Israel? En nada. Esas son cosas complicadas que a veces se batalla para entender. Espero que no se quieran meter a ser eruditos en eso, pero que lo entiendan, eso sí. El sábado se explica desde el punto de vista histórico. Gracias a nuestro hermano Natividad Ramos por este mensaje que hemos recibido en este día. Pues la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Con todo nuestro corazón anhelamos que muchos el día de hoy entreguen su vida a Cristo y Cristo Jesús cambie, transforme sus vidas completamente por el poder de su sangre preciosa. Queremos invitarle para que usted se construya en esta fe de Jesús, el Hijo de Dios. Y si usted no tiene una iglesia donde asistir, queremos invitarle y será bienvenido en la iglesia El Camino de la Fe, que está ubicada en la avenida Ruiz Cortines, número 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El teléfono de nuestra iglesia es el 81 83 79 90 60. Queremos invitarle los días domingos, 11 de la mañana, nuestra reunión dominical, 5 de la tarde, culto evangelístico. Es para toda la familia. Tenemos alabanzas, testimonios, el mensaje de la palabra de Dios y sobre todo que el Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros. Queremos decirle que usted es bienvenido a este canal y bienvenido también en la fila de la familia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo le bendiga.